Ahí está. Excelente. Pues, muy buenos días a todos de nuevo y bienvenidos a nuestro curso, Las Enseñanzas de Jesús, la tercera clase en este curso. En este curso vamos a empezar a estudiar lo que la Biblia dice sobre la Santa Cena. Y vamos a ver la gran bendición que es para nuestras vidas. Comencemos entonces con una oración pidiendo la bendición de Dios sobre nuestra clase. Oremos. Querido Padre Celestial, te agradecemos por tu gran misericordia hacia nosotros pecadores. Continuamente nos perdonas todos nuestros pecados. Te agradecemos por la gran bendición que nos das en la Santa Cena, la cual demuestra que el perdón de pecados es un regalo personal de tu amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok. Ahora vamos a las preguntas de repaso que yo planteé en el grupo de WhatsApp para ustedes. Vieron el video que habló de la Santa Cena y la primera ilustración en el video fue una comparación entre la vara o el bastón de Moisés y la Santa Cena o la Santa Comunión. Entonces, ¿qué nos puede enseñar la vara de Moisés sobre los sacramentos? Es la pregunta. ¿Qué piensan? ¿Qué aprendieron en el video? Que la vara de Moisés es como un, ¿cómo le diría yo? Como tener algo que Dios nos entrega a nosotros en cada una de las bendiciones. Ok, gracias. Entonces, sí, la vara de Moisés era como algo tangible que le daba consuelo a Moisés, recordándole del poder de Dios y lo que él podía hacer. ¿Alguien más? Álvaro levantó la mano. ¿Álvaro? Sí, estaba abriendo el micrófono. Que era usada como algo tangible, como dice la hermana, para señales y para comprender las promesas de Dios y lo que Dios iba a hacer. Ok, excelente. Tangible recordatorio de las promesas de Dios y de lo que Él iba a hacer por medio de esa vara. Muy bien. ¿Alguien más? Ok. Entonces, aquí un resumen de sus respuestas. La vara de Moisés fue un recordatorio tangible de la promesa de Dios. El video mencionó que Dios no necesita un bastón, una vara para llevar a cabo milagros. Dios no necesita ningún medio para hacer un milagro. Él solo lo puede hacer con su omnipotencia, su todo poder. Pero en este caso, Él decidió, por el bien de Moisés, usar una vara. Y el video explicó que una de las posibles razones era para el consuelo de Moisés. Cada vez que él agarraba esa vara, le recordaba de la promesa y la presencia de Dios. ¿Sí? Y hay una semejanza allí con lo que Dios hace por nosotros por medio de los sacramentos. Dios no necesita ningún objeto para decir que somos perdonados. Él puede darnos su perdón por medio de su palabra. Y lo hace. Anuncia perdón en su palabra. Pero también, y como vamos a ver en la Santa Cena, nos da algo tangible. Algo tangible. El pan y el vino junto con esa promesa. Y es para nuestro consuelo. Dios sabe que somos criaturas físicas y que batallamos contra las dudas. Él entiende nuestra naturaleza caída. Nuestra naturaleza caída es que escuchamos con nuestros oídos que Dios nos ama, pero luego suceden cosas en nuestras vidas que tal vez nos hacen dudar lo que Dios dice. También sabe que somos criaturas físicas, que nos gusta lo visible y lo tangible. Entonces,
Ha dado Dios muchas maneras para decirnos te amo. En su palabra de muchas formas lo dice en la Santa Cena, en los sacramentos, lo dice junto con algo tangible para nuestro consuelo. En los sacramentos tenemos el Evangelio en forma visible, no solamente para recordarnos de lo que Dios hace, sino también para darnos gracia. Como Jesús dijo, esto es para el perdón de sus pecados, cuando instituyó la Santa Cena. Entonces, la Santa Cena no solo nos recuerda del perdón, de hecho otorga el perdón. Es una manera física, tangible y personal. Toma y come cada uno de ustedes, dijo Cristo. Y al poner el pan en nuestras manos, está diciendo lo que hice yo, hice por ti también. Excelente. Ok, ahora, ¿cuándo instituyó Jesús la Santa Cena? En el primer día de los panes de levadura. Ok, gracias. El día de la fiesta de los panes de levadura, sin levadura, perdón. Alejandro. Se instituyó el 14 de Nisan del año 33, era común. La Pascua coincidía justo con la fiesta de los panes sin levadura. Y la cena se aprovechó en ese instante de que se practicara la cena como un recordatorio. Lo mismo que fue lo que hizo Moisés con su pueblo, y hizo un pacto de liberación de la esclavitud, y en la Santa Cena representaba la liberación del pecado. Ok, y sí, hace más que solo representar la liberación del pecado, de hecho nos da el perdón del pecado. Pero sí, sobre la fecha, Nisan 14, eso era la fecha para la Pascua judía. El año no estamos 100% seguros, pero cerca de ahí. 30 después de Cristo, 33 por allí. Lo que podemos decir con seguridad de la Biblia es esto. Jesús instituyó la Santa Cena la noche antes de que fue crucificado. La noche antes de morir por nuestros pecados. Llamamos esa noche el Jueves Santo, es el jueves de la Semana Santa. Y durante la celebración del Festival de la Pascua judía, que Alejandro dijo muy bien, ese festival de la Pascua era instituido 1500 antes de Cristo, cuando Dios liberó el pueblo de Israel de Egipto bajo Moisés. Y en ese entonces, Éxodo capítulo 12, él dijo, celebren esto en mi memoria. Y ahora, 1500 años después, Cristo instituye una nueva celebración, una nueva cena que debemos celebrar. Excelente. Alejandro levantó la mano. ¿Tenía pregunta? Sí, lo que pasa es que, si no me equivoco, el 14 de Nisan corresponde al mes de Abib, que sería marzo, ¿cierto? Y ya, que sería abril. Entonces coincide como justo en esa fecha, si no me equivoco, porque da justo la fiesta de la cebada. Entre primavera, verano, parece. Por eso es la pregunta. Sí, tenemos que recordar que los judíos tenían un calendario lunar. Nosotros tenemos un calendario solar. Entonces, las fechas son un poco diferentes entre los dos calendarios. Pero sí, Nisan es mitades de marzo hasta mitades de abril en el calendario solar. Y por eso, cuando celebramos la Semana Santa hoy en día, siempre cae en esas fechas. Seguimos el mismo calendario al celebrar esos actos de la redención de Jesús.
lo que Él hizo para salvarnos. Sí. Ok, y para nosotros, bueno, en el hemisferio del norte es primavera, aquí en el sur sería otoño, ¿no? Pero para los judíos, ellos solo tenían dos temporadas, temporada seca y temporadas de lluvia. Entonces, para ellos era como entre las dos, estaban, sí, como tiempo, si no me equivoco, era como tiempo de sembrar. Perdón, no, tiempo de cosecha de la cebada, sí, tiene razón, tiempo de cosecha de la cebada. Sí, porque coincidía con las primicias. Ok, de todas formas, eso es información extra. Excelente. ¿Cuáles son los 4 elementos que recibimos en la Santa Cena? Y esta pregunta va a ser en el proyecto final. Entonces, si quieren apuntar la respuesta ahora. El vino y la sangre, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Okay. El pan, el vino y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Excelente. La Gracias. sangre. Gracias, Yuri. Sí. Ok, entonces, si leímos, y vamos a estudiar los versículos que dicen esto en unos minutos, pero la Biblia dice claramente que Jesús tomó pan. Pan está presente en la Santa Cena. También tomó la copa. En la fiesta de la Pascua, la copa que usaban era vino. Entonces, pan y vino están presentes. Pero también vamos a ver que Cristo dice con palabras claras, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Entonces, el cuerpo de Jesús está presente allí en una forma misteriosa, en una forma en que no podemos percibirlo, pero Jesús dice que está allí, entonces está allí. Igual la sangre de Jesús está presente. Esos 4 elementos recibimos en la Santa Cena, según la Biblia. Ok, ahora la siguiente pregunta que también será en el proyecto final. Y pueden apuntar la respuesta si quieren. ¿Qué beneficios recibimos a través de la Santa Cena? El perdón de los pecados. Ok, gracias, Yoli. Sí, el perdón de los pecados. Jesús mismo dijo eso, ¿no? Derramada por ustedes por el perdón de sus pecados. Así que, según la Biblia, recibimos el perdón de los pecados. Y donde está presente el perdón, también hay vida y salvación. Si mis pecados son perdonados, estoy bien con Dios. Estoy camino al cielo. Así que también me asegura de mi salvación. Y al hacer eso me fortalece la fe. Podemos incluir esa bendición aquí también. Me fortalece la fe en Cristo. Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvar a todos los que creen. El Evangelio obra la fe en nuestros corazones, fortalece la fe en nuestros corazones. Así que fortaleza de fe es otra bendición que recibimos en la Santa Cena. Excelente. Ok, hasta aquí, amigos. ¿Cuáles preguntas tienen? Yo tengo una. Sí, adelante, Álvaro. Respecto a una mención que se hace en el video, precisamente frente a esos regalos que nos hace en la Santa Cena del Señor, es la salvación personalizada. La salvación es colectiva, es para todos, pero menciona una salvación personalizada. Estimo yo que esa salvación personalizada es cuando lo aceptamos por fe y le recibimos como Señor y Salvador. ¿O a qué se refiere esa salvación personal?
Bueno, se puede referir a la salvación personalizada en términos de que cuando uno llega a creer en Cristo, entonces los beneficios de la salvación que Cristo ganó por todos se hacen en la posesión personal del creyente. Sí. Normalmente Álvaro, y van a aprender esto en otros cursos. Pero normalmente evitamos decir aceptar a Jesús en nuestro corazón como Salvador, simplemente porque ese puede dar la impresión que la fe es mi decisión o que yo hice algo para ganar mi salvación. Yo lo hice, yo acepté a Cristo. La Biblia, cuando habla de la fe, más frecuentemente, casi siempre habla de que la fe es algo que Dios obra en nosotros. Y por eso decimos, Dios me dio fe, o el Espíritu Santo obró fe en mi corazón. Pero sí, tiene razón en eso. Y yo creo que el video estaba diciendo sobre el perdón. Estaba diciendo que la Santa Cena es como el mensaje de perdón personalizado o de amor de Dios personalizado. ¿Okay? La Biblia también personaliza eso. La Biblia dice, tú eres perdonado, pero... Abraham, ayuda. Sí, sí. Hace 40 años que me invitaron a convertirme, pues, en los términos que utilizamos acá. Fue eso. Y mira, pues, 40 años después te estoy diciendo, ¿qué hice yo? Pues a mí me compartieron la palabra de Dios, me compartieron las buenas nuevas, ¿sí? Y yo, ¿qué hice? Pues listo, yo acepté. Acepté y reconocí que Cristo es mi Señor y Salvador, que Cristo es el camino, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esa salvación personalizada es porque yo por fe ya digo, sí, Señor, tienen toda la razón. Y eso me cambió el disco que traía yo, pues, de cuna. Pero entonces, quiero que me repitas, evitemos decir que yo acepté al Señor. Sí, o sea, sobre la experiencia que usted tuvo, damos gracias a Dios por lo que sucedió ese día. Usted dijo que escuchó el mensaje, ¿verdad? Y luego creyó. Sí. Entonces, no, yo creía. Ok. Yo ya creía, solo que ya dejé lo que venía, lo que traía por tradición familiar, ¿sí? Yo fui católico, ¿sí? Fui católico, fui el único de mi familia, soy el único de mi familia que ya estoy en otro proceso, pero hace 40 años en la universidad alguien me compartió y yo empecé a vivir una vida diferente y a conocer. Y hoy día, con este aprendizaje y esto que estoy viendo, me da claridad sobre muchas cosas, pero mire que todavía hay cosas. En el usual término mío es, yo acepté a Cristo como Señor y Salvador hace 40 años. Y hoy más o menos te entiendo que no, fue Dios el que me dio la salvación. Sí, fue Dios, el Espíritu Santo, el que puso la fe en mí. Pero me confundo un poquitico al escuchar que evitemos decir o usar ese término. Sí. Ayúdame, qué pena con los hermanos, pero... No, puedo explicar brevemente por qué decimos eso. Sí. Unos versículos bíblicos que hablan de la fe. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, es regalo de Dios. Entonces, la fe, Dios lo pone en mi corazón. Romanos 10, versículo 18, 17. La fe viene por el oír, y el oír es el mensaje de Cristo. Entonces, por medio de la palabra, Dios obra fe en Cristo en nuestros corazones. En Juan 15, Jesús dice a sus discípulos, ustedes no me escogieron a mí, sino yo los escogí a ustedes. Entonces, cuando la Biblia habla de creer en Cristo, seguir a Cristo, dice que no es por nuestra propia decisión que lo hacemos.
la conversión es obra de Dios en nuestros corazones. Y solamente por esa razón se puede malentender cuando uno dice, yo acepté a Cristo en mi corazón, porque eso lo hace sonar como si fuera mi decisión. Cuando Jesús dice, no, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Entonces, si uno acepta a Cristo en su corazón, es solamente porque el Espíritu Santo antes estaba obrando ahí por medio del Evangelio, por medio de la palabra, y le empoderó a esa persona a decir, sí, yo creo. Y así, decirlo bueno. así, da toda la gloria a Dios por nuestra conversión. Amén. Qué bueno. Entonces, similar al bautismo, ¿no? Similar al tema del bautismo. ¿En qué sentido? Y por eso se refrenda más que es posible el bautizo siendo bebé. Sí, No. por la misma razón, porque la fe no es por nuestra decisión, es por obra de Dios en nuestros corazones. Amén. Sí. Muchas gracias. Qué bella claridad en el día de hoy. Le doy gracias a Dios y gloria a Dios y gracias a usted por esa claridad tan bella para mí, para mi lenguaje hoy en día. Qué bueno. Claro que sí, claro que sí. Ok. Excelente. Vamos a continuar entonces. Oh. Entonces el hijo. Marlene tenía una Profe. Sí, Marlene. Sí, Marlene. Profesor Abraham. Sí, ¿cuál es su pregunta? ¿Me puede escuchar, Marlene? ¿Marlene? Está desactivado su micrófono, Marlene. ¿Y ahora, profe? Ahora sí le escucho muy bien. ¿Cuál es su pregunta? ¿Aló? Adelante, Marlene. No sé qué problemas tengo. Parece que está batallando con su audio un poco. Perdón, Marlene. Sí, a lo mejor adelante podemos tener otra oportunidad para contestar su pregunta. Perdón. Ok, entonces vamos a continuar. Oh, lo adelanté demasiado. En estos primeros videos hemos estudiado los sacramentos y debemos repasar también la definición de un sacramento. Cuando usamos esa palabra, y esto va a ser en el proyecto final también, ¿qué es un sacramento? Cuando hablamos de un sacramento, estamos hablando de algo que está en la Biblia. El título sacramento no, pero lo que describimos con la palabra, sí. Un sacramento es un acto sagrado instituido por Jesús. Ya vimos en el bautismo, Jesús lo instituyó. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos. Fue mandado por Él, comenzado por Él. También en la Santa Cena veremos que fue instituido por el mandato de Cristo. Segundo, usa la palabra de Dios junto con un elemento terrenal. Okay. Un acto sagrado instituido por Cristo usa la palabra de Dios con un elemento terrenal. En el bautismo ese elemento terrenal es el agua. Este es el elemento tangible, ¿verdad? Y en la Santa Cena es el pan y el vino. Y la tercera es que es un medio de gracia. Un medio de gracia. Es decir, es algo que Dios usa para ofrecer y dar perdón de pecados. Y como mencionamos antes, ¿dónde está perdón? Hay salvación y vida también. La Biblia habla así del bautismo y también de la Santa Cena, como veremos en unos momentos. Así que esos son los sacramentos según la Biblia. Y hoy vamos a ver las palabras de Cristo donde Él instituye la Santa Cena y unos otros versículos en donde el apóstol Pablo describe la Santa Cena. Y a base de lo que la palabra de Dios dice,
Vamos a ver lo que es y lo que recibimos en la Santa Cena. Debo de decir, o sea, a tres de los evangelios tienen la institución de la Santa Cena: Mateo, Marcos, Lucas. Y vamos a estudiar esos. Y también 1 de Corintios contiene las palabras de institución. No hay contradicciones entre estas historias, estos versículos. Es cierto que hay diferencias pequeñas, pero lo principal todo es igual. La Biblia nunca se contradice a sí misma. Entonces vamos a estudiar estos versículos y dejemos que Dios mismo nos explique qué es la Santa Cena. Excelente. Ahora, ¿alguna pregunta? Alejandro aportó en el chat una pregunta. Está un poco fuera del tema esa pregunta, Alejandro. Es buena pregunta, muy buena pregunta, pero para no desviar la clase, ¿podemos contestarla después de la clase? ¿Estaría bien? Ok, excelente. Álvaro tenía la mano levantada. Oh, ok, perdón, ok, está bien. ¿Alguien más con preguntas hasta este punto en la clase? Excelente, entonces, sigamos adelante. Aquí las palabras. Ahora Eduardo levantó la mano. Eduardo, adelante. Perdón, pastor, mi pregunta es una pregunta en mi ignorancia bíblica, ¿ya? Una aclaración sobre elementos tangibles. ¿Qué es del aceite? Sé que hablamos del aceite, puede ser un elemento tangible para unción, bendición, mediante la palabra de Dios, ¿o me equivoco? El aceite seguramente es un elemento tangible. Se puede usar con la palabra de Dios, pero no es un sacramento porque no es instituido así por Cristo. No tenemos el mandato de Jesús de aplicar aceite con la palabra de Dios en nadie. De hecho, entonces, si aplicamos aceite con la palabra de Dios, el aceite solo no tiene poder, no da poder. Es la palabra sola que tiene el poder. Pero por esa razón no es un sacramento. No tenemos ningún mandamiento de Jesús de hacer eso. Gracias, pastor, por la aclaración. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, continuemos. ¿Alguien puede leer estos versículos de Mateo 26 en donde Jesús instituye la Santa Cena? ¿Puedo leer, pastor? Sí, por favor, Eduardo. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias, la entregó a sus discípulos y les dijo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Yo les digo que desde ahora no volveré a beber de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Ok, vamos a ver unos puntos aquí entonces. Mientras comían, ¿qué estaban comiendo? Pues fue la fiesta de la Pascua. Y en la Pascua se comía un cordero sacrificado de 1 año, macho sin defecto, asado. También comían panes sin levadura. Y parte de esa celebración era también tomar vino con la cena. Hierbas amargas también fueron incluidos en esa cena. Pero entre todo eso que comían, Jesús tomó el pan sin levadura. Y después de dar gracias o bendecir el pan, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: toman, coman, esto es mi cuerpo.
que después tomó el vino, la copa, y dio gracias. Dijo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Ahora, unas preguntas a base de estos versículos. ¿Qué les dio primero Jesús a sus discípulos? ¿Y qué dijo sobre él? El pan. El pan. Excelente. Después de bendecir al pan, lo repartió y dijo, ¿qué dijo sobre el pan? Esto es mi cuerpo. Excelente. Esto Este es es. mi cuerpo, Okay. que será entregado por ustedes para el perdón de nuestros pecados. Excelente. Esto es mi cuerpo, dijo Jesús. Ahora, fíjense bien en las palabras que usó Jesús en esta ocasión solemne. Él dijo, esto es. No dijo, esto representa mi cuerpo. O este es un símbolo de mi cuerpo. Él dijo, esto es mi cuerpo. ¿Qué? ¿Quiénes recibieron el sacramento esa noche? Los apóstoles. Okay. Sí, fueron los discípulos de Jesús que habían reunido en una sala interior. Jesús dijo específicamente todos ustedes. Entonces, esto fue para sus discípulos, los creyentes. ¿Para qué fue derramada la sangre de Jesús según ese versículo? Perdón de los pecados. Okay. Y podemos volver allí. Derramada por muchos para perdón de los pecados. Entonces, para el perdón de los pecados, eso es lo que recibimos en el sacramento. Ahora, a la siguiente, el Evangelio según San Marcos contiene la institución de la Santa Cena también. ¿Alguien puede leer estos versículos, por favor? Alejandro, adelante. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio al tiempo que decía, tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias, se las dio. Y todos bebieron de ella. Les dijo entonces, esto es mi sangre del pacto, que por muchos es derramada. Ok. Excelente. Entonces tenemos, o sea, como mencioné antes, no se contradicen estas secciones de los evangelios, pero sí agregan unos detalles diferentes que estaban allí. Aquí tenemos sangre del pacto. Vamos a hablar en un momento de qué pacto se hablaba Jesús allí. Pero vamos a empezar entonces con estas preguntas. ¿Qué dijo Jesús sobre el vino en estos versículos? Vean todo de esta que es sangre de mi cuerpo, que será entregada por vosotros para el perdón de los pecados. Okay. Aquí en Marcos dice, esto es mi sangre del pacto, que por muchos es derramada. Pero otra vez, esto es mi sangre. Ok. Excelente. Él dijo que era su sangre del pacto derramada para muchos. Ahora, ¿cuál fue la referencia del pacto y qué significa el nuevo pacto para nosotros? Esta información estaba en el video. La referencia del pacto, ¿A qué pacto se refería Jesús aquí? te digo que bebiendo de sangre del perdón de los pecados, Okay. Un pacto de perdón a base de su sangre. de los pecados. Muy bien.
¿Por qué es nuevo este pacto? Porque Dios había prometido un nuevo pacto en el Antiguo Testamento. Perdón, pastor, ¿puedo responder? Sí, Eduardo, adelante. Es el cumplimiento de la promesa. Jesús es el cumplimiento de la promesa del Salvador y el nuevo pacto que se instituye a partir de su crucifixión. Muchas cosas antes, inclusive podemos basarnos en las leyes ceremoniales que se hacían, se han caído por tierra, ya no son necesarias con el nuevo pacto y la crucifixión de nuestro Salvador, si no me equivoco. Sí. Gracias. Entonces, hay una diferencia entre este pacto de que habla Jesús y el pacto que Dios hizo con Israel en el monte Sinaí. Te podría decir que ese fue el antiguo pacto. Y era un pacto de dos vías. ¿Qué quiero decir con eso? Quiere decir que en cada pacto hay dos partidos, ¿no? En este caso es Dios y el pueblo de Israel, el caso del antiguo pacto. Un pacto de dos vías es un partido hace algo, pero el otro partido tiene que cumplir también. Entonces, en el monte Sinaí, Dios dijo, yo voy a ser su Dios, voy a bendecirles. Si ustedes, ahí está la otra responsabilidad, si ustedes guardan mi pacto, si ustedes obedecen mis mandamientos. Eso no quiere decir que fueron salvos los israelitas por las obras. El propósito del antiguo pacto era mostrar a los israelitas que no podían salvarse por sus obras. ¿Cómo podemos cumplir con nuestra parte del pacto? Es imposible ser perfecto como Dios exige. Entonces, el antiguo pacto debía mostrarles su necesidad del Salvador. Pero ahora Cristo habla no de un pacto de bilateral, de dos vías. Yo hago esto si ustedes hacen esto. No. Jesús habla de un pacto de un solo vía. El nuevo pacto de que habla Jesús, de hecho, es la misma promesa que Dios dio a Adán y Eva en el huerto de Edén. Es el pacto que Dios, por su propio trabajo, Dios iba a salvar al mundo. Dios iba a mandar un Salvador y ganar perdón y salvación por todos. Fíjense bien, un solo vía. En este nuevo pacto, en esa promesa del Salvador, Dios no dijo, voy a mandarles un Salvador si ustedes cumplen con mis mandamientos. No, si fuera así, nunca podría haber mandado un Salvador Dios. Fue solo por gracia. Dios dijo, yo lo voy a cumplir, yo lo voy a hacer. Vemos eso en las palabras de Jeremías 31, cuando Dios está hablando de este nuevo pacto. Vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y ahora fíjense bien, ¿quién está actuando en los siguientes versículos? El pacto que yo haré con la casa de Israel, yo pondré mi ley en su mente, yo la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios. Nadie volverá a enseñar a su prójimo. Todos me conocerán, y aquí lo más importante al final, yo perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de sus pecados. Entonces, este nuevo pacto, por la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, Dios nos perdona. Punto. No hay nada que podemos ni que debemos hacer para ganar o merecer este perdón. Dios lo hizo por su amor inmerecido y por fe en Cristo nos da gratuitamente el perdón de pecados. No volveré a acordarme de su pecado. Qué
Qué ricas esas palabras, ¿no? Dios mismo promete que por el sacrificio de Jesús, Él nos recuerda nuestros pecados. Nos trata como si no hubiéramos pecado jamás. Así nos perdona Dios. Y en la Santa Cena, Dios nos da ese perdón. Ok, aquí tienen preguntas sobre el antiguo pacto de Sinaí y el nuevo pacto, que de hecho es el más antiguo pacto porque es la misma promesa del Salvador que Dios dio en el huerto de Edén, pero ahora cumple en la vida y la muerte y la resurrección de Jesús. Eduardo levantó la mano. Eduardo, adelante. Pastor, perdón, no es una pregunta, pedirle permiso. Tengo una emergencia médica. Volveré en la clase de la noche para dar continuidad con su permiso, por favor, pastor. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, mil disculpas. Nos vemos en la noche. Sin problema, gracias por avisar. Ok. ¿Alguna pregunta sobre el viejo pacto y el nuevo? En el viejo pacto, tú decías, yo soy de su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ante todo el mundo. Perdón, Jolie, estaba entrecortada su señal allí. El audio no se escuchaba bien. ¿Cuál es la pregunta? Jolie, ¿cuál era la pregunta? ¿Me puede escuchar, Jolie? No está activado el micrófono. Decía Dios que ustedes serán mi pueblo, yo seré tu Dios en el viejo pacto. En el nuevo pacto ya dice que perdona todos nuestros pecados, sin necesidad de más cosas. Ok. Yo creo que entiendo. Pero aquí voy a borrar todo. Es cierto que en el viejo pacto Dios dijo, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, pero había una condición en el viejo pacto. Si ustedes guardan mis mandamientos, si me son fieles. Y por eso la salvación nunca fue posible por el viejo pacto. Pero eso no quiere decir que se hayan ido los mandamientos, porque los mandamientos tenemos que ir guardando. Sí, los 10 mandamientos todavía están en vigencia, pero tampoco hoy somos salvos por obedecerlos, ¿verdad? Y tampoco fue así en el Antiguo Testamento. El Viejo Pacto tenía esa condición de obediencia y era para mostrar a Israel que con su obediencia nunca podían ser salvos. Era para mostrarles sus pecados y hacerles esperar la llegada del Salvador, para así serán salvos. Y vemos aquí palabras semejantes a lo que Dios dijo en el viejo pacto, pero ya no hay condición cuando habla del nuevo pacto. Aquí dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, punto. No si ustedes guardan mis mandamientos. ¿Por qué? Porque pues por la fe en Dios, por la fe en Cristo, somos salvos, punto. Somos su pueblo. No hay condiciones allí. No es por obras, sino por la fe sola. Y debo aclarar otra vez que así era en el Antiguo Testamento también. Eran salvos por la fe sola, pero estaba vigente ese viejo pacto para hacerles correr al Salvador prometido, hacerles mirar en fe hacia el futuro, cuando Dios iba a salvarlos de todos sus pecados contra ese antiguo pacto. Ok, tenemos que continuar entonces. Vamos a la siguiente. Lucas también nos da las palabras de institución. ¿Alguien puede leer estos versículos? Alejandro, adelante.
Jesús tomó la copa y dio gracias y dijo, tomen esto y repártenlo entre ustedes, porque yo les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Luego tomó el pan, lo partió, dio gracias y les dio, al tiempo que decía esto, es mi cuerpo, que por ustedes es entregado, hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y les dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes va a ser derramada. Ok, excelente. Entonces, la primera pregunta sobre estos versículos, ¿qué cosa dijo Jesús que no iba a volver a tomar hasta que el reino de Dios? El vino le dio que no lo volvería a tomar hasta que no estuviera con Dios en el reino. Okay. Sí, el fruto de la vid. Entonces, el sacramento de la Santa Cena nos hace mirar hacia el futuro también. Cuando estamos celebrándolo, no podemos hacer otro que recordar estas palabras de Jesús. Tenemos comunión con Cristo por la fe ahora, pero no por la vista. No podemos verlo y tocarlo todavía. En el sacramento sí recibimos su cuerpo y sangre y estamos fortalecidos en nuestra comunión con Cristo, pero anhelamos ese día en el futuro, cuando vamos a poder tomar de nuevo vino en el reino de Dios, el reino eterno de Dios con Cristo, por vista. Vamos a poder tocar y abrazar a nuestro Salvador. Ok. Las mismas personas que comieron el pan vivieron el vino cuando instituyó Jesús la Santa Cena. La misma persona, sí, señor, porque eran los 12 discípulos, era él solamente con los 12 discípulos. Ok, sí, entonces vemos en todas estas historias, los evangelios que cuentan la misma historia de la Santa Cena y su institución, que sí, los mismos discípulos participaron con el pan y también con el vino. Entonces, si estamos celebrando el sacramento nosotros, también debemos ofrecer los dos a cada persona. Ok, ahora en 1 de Corintios, Pablo también relata la misma historia. ¿Alguien puede leer estos versículos? Adelante, Alejandro. Oh, Álvaro, adelante, Álvaro. Sí. Bueno, yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que esa noche que fue entre, ¿qué? Perdón, no alcanzo a... Entregado. ¿Qué noche? Que fue entregado esa noche, sí. El Señor Jesús tomó el pan y que luego de dar gracias, lo partió y dijo, tomen y coman. Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en mi memoria. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto, es mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Okay. Excelente. Entonces, estamos viendo mucha repetición en estos. Esto es mi cuerpo. Otra vez. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Pero aquí también vemos dos veces en mi memoria. En mi memoria. Una razón, una bendición de la Santa Cena también es recordamos. Recordamos el gran amor de Jesús en sacrificarse, en dar su cuerpo y sangre para nuestro perdón y nuestra salvación. No es lo único que recibimos en la Santa Cena, no es solo para recordar. También recibimos cuerpo y sangre con el pan y vino.
recibimos perdón. No es solo recordar, pero sí, Jesús destaca eso como un propósito de la Santa Cena para recordar su sacrificio. Continúa Pablo aquí. Ahora Alejandro quería leer 26 y el 27. Por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor de manera indigna será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Excelente. Ok. Aquí tenemos un versículo que comprueba que no solo recibimos pan y vino en la Santa Cena. Cualquiera que coma esta pan o beba esta copa del Señor de manera indigna será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Hablaremos más en la lección que viene sobre esto, de cómo Jesús quiere que recibamos la Santa Cena de forma apropiada y no indigna. Pero el punto que vamos a destacar hoy es el siguiente. Si solo hubiera pan y vino en la Santa Cena, no el cuerpo y la sangre de Cristo, entonces los que vienen no creyendo en Jesús, participando, estarían comiendo un snack. No estarían pecando para nada, porque solo es pan y vino, ¿no? Pero Pablo dice aquí que los que participan de forma indigna, los que vienen no creyendo en Jesús, cuando vienen ellos, están pecando contra el cuerpo y la sangre del Señor. Si es así, entonces el cuerpo y la sangre están presentes en la Santa Cena. Entonces, esta es una prueba bíblica que recibimos no solo pan y vino, sino también el cuerpo y la sangre de Cristo, de una forma no perceptible, pero ahí está. Ok. ¿Qué tan seguido quiere Dios que celebremos la Santa Cena? Según ese versículo. Todos los días en memoria de mí. Ok. Sí, Él no especifica en esos versículos, ¿verdad? Él no dice una vez cada semana hagan esto en memoria de mí. Tampoco dice 2 veces al año hagan esto en memoria de mí. Pero sí dice hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Hagan esto. Tenemos ese mandato. Y la implicación es que Jesús quiere que lo hagamos con regularidad, con frecuencia. Queremos recordar a Jesús, queremos recibir estas bendiciones de la Santa Cena con frecuencia, con regularidad. Y la última pregunta, ¿cuántos elementos de comunión son mencionados en versículo 27? Podemos retroceder. ¿Cuántos elementos de comunión están mencionados en el versículo 27? Solamente pan y el vino. Pan y copa están ahí seguramente, el pan y el vino. Pero yo veo otros 2 elementos. La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, el cuerpo y la sangre del Señor. El pan, el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo son mencionados. Un versículo más que habla de la Santa Cena en 1 Corintios 10, 16. ¿Alguien puede leer este versículo? La copa de la bendición que bendecimos no es comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos uno no es la sangre del cuerpo de Cristo.
Ok. Entonces, estas preguntas de Pablo están esperando la respuesta de sí. La copa de bendición que bendecimos, dijo a los corintios, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Sí la es. Y el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Sí, la es. Fíjense bien, de aquí, por cierto, sacamos el nombre Sagrada Comunión o Santa Comunión, que a veces se usa para describir este sacramento. ¿Pero qué es una comunión? La reunión de todos los pecadores. No, una comunión en general es una unión entre dos o más cosas o personas, ¿no? Yo, Y entonces en este versículo es una unión, pero ¿cuáles son las cosas que están unidas? es el ¿Cómo? nuevo pacto, en la sangre, el pan y el cuerpo de Cristo con nosotros. Ok. Tenemos aquí, Pablo menciona cuáles son las cosas que están unidos en uno. Copa es la comunión de la sangre. El pan es la comunión del cuerpo. Entonces, él dice, cuando participamos en la Santa Cena, hay dos elementos, pan y cuerpo, pero hay una comunión entre ellos en la Santa Cena. Los dos están unidos y recibimos los dos. Hay otra unión entre la copa y la sangre. Están unidos en el sacramento y recibimos los dos. Ok. Así que sobre lo que hemos visto, la Santa Cena es un regalo muy grande que Jesús nos ha dado. En este, Jesús ofrece el perdón de pecados, nos fortalece la fe, nos asegura así de nuestra vida eterna y la salvación. Marlene había preguntado en el chat cuáles son los beneficios de la Santa Cena. ¿Puede repetirlas, por favor? Ahí están. Nos da el perdón de pecados. Y si tenemos perdón de pecados, tenemos vida y salvación también. Y nos fortalece la fe en Cristo. Podemos incluir esas cuatro bendiciones. Pero ahora vamos a ver aquí al final de la clase que lo que la Biblia dice sobre la Santa Cena no es creído por todas las iglesias. Y siendo nosotros fieles maestros de la Biblia, queremos advertirles contra lo que otras iglesias enseñan sobre la Santa Cena. Entonces, primero vamos a hablar de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica Romana cree que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. Ellos dicen que el sacerdote, al hacer la misa, al hacer las palabras de institución, la Santa Cena, él está transformando el cuerpo, el pan en el cuerpo y la sangre en el vino. Y así está volviendo a sacrificar, aunque no de una forma sangrienta, dicen ellos, está volviendo a sacrificar a Cristo. Yo creo que ustedes pueden ver cómo no es bíblico eso. Jesús no se vuelve a sacrificar. Hebreos capítulo 9 nos dice, Jesús fue sacrificado una sola vez por todos. Pero tampoco dice la Biblia que el pan se convierte en el cuerpo. Recuerden las palabras de Pablo. El pan es comunión con el cuerpo. Él menciona 4 cosas: pan, cuerpo, vino, sangre. En la Iglesia Católica creen que solo se reciben 2 cosas en la Santa Cena: cuerpo y sangre. El pan y el vino ya no están, dicen ellos. Y por esa razón también, a lo mejor ustedes lo han visto en sus países, tienen procesiones
del cuerpo de Cristo, Corpus Christi, en donde levantan una hostia y todos van siguiendo la hostia o hasta van adorando la hostia, porque ellos dicen, ese es el cuerpo de Jesús, ya no es pan. Pero tampoco es bíblico eso, ¿verdad? Jesús nunca dijo cuando instituyó la Santa Cena, esto es mi cuerpo, hónrenlo y síganlo en una procesión. No, él dijo, tomen y coman. Y tampoco está correcto porque Jesús dice en su palabra que el pan todavía está allí. Es pan y cuerpo. Entonces, ¿entienden ese error? Dicen ellos que solamente hay dos cosas que recibimos en la Santa Cena, cuerpo y sangre. El pan y el vino ya no están. El pan, el cuerpo y el vino se convierten en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Eso es lo que los católicos dicen, sí. Pero la Biblia dice que el pan y el vino todavía están presentes, junto con el cuerpo y la sangre de Cristo. Ok. Ahora, ese es un extremo que no es bíblico. Veamos el otro. Estas son las iglesias que vienen de iglesias reformadas. Muchas de las iglesias evangélicas, bautistas, pentecostales, si celebran la Santa Cena, ellos dicen que no recibimos cuerpo y sangre de Cristo. Ellos creen en lo que se llama la representación. Dicen ellos que solamente recibimos el pan y el pan representa el cuerpo, nos recuerda del cuerpo de Cristo, pero no es el cuerpo de Cristo. Y dicen que recibimos el vino, pero el vino no es la sangre de Cristo, solo representa la sangre de Cristo. Pero fíjense bien en cómo contradicen, esa enseñanza contradice las palabras sencillas de Jesús. ¿Qué dijo Jesús en cada de esas descripciones de la institución que leímos? Jesús tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo. ¿Quién soy yo para decir, no, Jesús, estás equivocado, eso representa tu cuerpo? No. Jesús dijo, yo creo, lo que Jesús dijo. Entonces, en muchas iglesias creen que solo hay dos elementos en la Santa Cena, pan y vino. No hay cuerpo ni sangre de Jesús. Pero esa enseñanza es más de la lógica que de la Biblia. Dicen, ¿cómo puede ser el cuerpo y la sangre de Cristo aquí? Yo no lo saboreo, no lo huelo, no lo siento, solo es pan y vino. Pero contradice las palabras claras de Jesús. Así que, ¿qué dice la Biblia y qué creemos en Academia Cristo entonces? Dice que hay 4 elementos presentes en la Santa Cena. 4 elementos que recibimos cuando celebramos la Santa Cena. El pan y el vino están allí, claramente y según las palabras de Jesús y el apóstol Pablo. Pero también el cuerpo y la sangre están allí, claramente, y según las palabras de Jesús y el apóstol Pablo. Llamamos esta creencia que recibimos pan con cuerpo y vino con sangre en la Santa Cena, la presencia real o la presencia verdadera. ¿Por qué los llamamos así? Porque nos recuerda que aunque no lo podemos ver, o sea, si tomamos el vino o el pan usado en la Santa Cena y lo ponemos bajo microscopio, no vamos a ver células de Jesús. No podemos percibir cuerpo y vino. Pero Jesús dijo que está allí. Entonces creemos que están presentes verdaderamente por la palabra y el poder de Jesús. Con Dios todo es posible. Aunque no lo veo, no lo siento, yo lo creo porque mi Salvador me promete.
Esta es la presencia real. Esta es una pregunta en sus proyectos finales, por cierto. Entonces voy a repetirlo. Es una pregunta en el proyecto final, la presencia real. Entonces, ¿qué es la presencia real? Es la enseñanza bíblica que el pan y el vino están presentes en la Santa Cena junto con el cuerpo y la sangre de Jesús. El pan y el vino están presentes junto con el cuerpo y la sangre de Jesús. Y se llama la presencia real, ¿por qué? Aunque no podemos ver ni saborear el cuerpo y sangre de Jesús, cuando participamos en la Santa Cena, sabemos que están allí de una forma especial, porque Dios dice eso. Entonces se llama la presencia real, porque están realmente presentes el cuerpo y la sangre, aunque no lo percibimos. Porque Dios dice que están allí. Ok. Hasta allí. Entonces, ahora, dicho todo eso, ¿cuáles preguntas tiene? Tenemos unos 5 minutos para contestar preguntas antes de terminar. Alejandro levantó la mano. Alejandro, adelante. Al formar parte del nuevo pacto y ser parte de la Santa Cena, es lo que se llama la descendencia prometida de Abraham, A ver, ¿puede repetir la pregunta? Perdón. porque cuando se dijo de que la descendencia de Abraham iba a ser tan grande que ningún hombre podría contar. Entonces, la pregunta es, ¿la Santa Cena, al formar parte del cuerpo y de la sangre de Cristo, uno ya pertenece a la descendencia prometida de Abraham? No. Bueno, la Santa Cena, la conexión entre el pan y el cuerpo es que el cuerpo de Cristo de verdad está presente con el pan. Los descendientes de Abraham, según la Biblia, los descendientes prometidos de Abraham somos los que compartimos la fe de Abraham. Somos los creyentes. Entonces, son dos temas distintos. ¿Otra pregunta allí o...? Ok. Marlene levantó la mano también. Marlene. Marlene, ¿me puede escuchar? ¿Puede activar su micrófono, Marlene? Ahí, profe. Ahora sí. O sea, que ahí se puede decir que es como cuando sucedió la transfiguración. O sea, que no recuerdo no recuerdo en dónde sale eso, donde estaba, dice, Elías, estaba Moisés y estaba Jesús. ¿Se le podría llamar a eso una transfiguración que suceda en ese momento cuando estamos en la Santa Cena? Digamos, no vemos a Jesús, ¿verdad? Pero está ahí presente con nosotros en el momento de la Santa Cena. Sí, yo creo que la única diferencia allí sería en la transfiguración de Cristo. Ajá. Transfigurar significa que su figura, su apariencia cambió, ¿verdad? En la transfiguración de Cristo su apariencia cambió. En vez de simplemente ver el cuerpo humano, vieron brillar la gloria de Dios. Y en la Santa Cena no vemos un cambio de apariencia. Vemos lo mismo. Vemos pan y vino. Pero profe, creemos que está presente el cuerpo y la sangre de Cristo de forma real, ¿verdad?
Sí, ¿cuál es la pregunta? Siga, por favor. Sí, o sea que eso es como un milagro realmente. Es un milagro que algunos, o sea, para algunos es imposible, no lo pueden creer porque realmente tiene que ser literalmente, ¿verdad? Que físicamente esté en el cuerpo, que lo podamos ver, ¿verdad? Pero realmente pues es algo maravilloso, pues no sé, pero yo realmente cuando he participado de la Santa Cena, como dice usted, no sé, yo siento que el Señor ahí está presente, que está con nosotros, que es una fiesta, es algo extraordinario, algo maravilloso que sucede en la Santa Cena. Sí. Muy bien dicho, lo es algo milagroso y lo creemos porque Jesús mismo dijo, Él dijo, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y realmente, profe, realmente, como dice la palabra de Dios, que realmente a los pequeñitos le fue revelado esto, ¿verdad? Y que realmente, pues, no todo el mundo lo va a entender, como dice usted, no todo el mundo lo va a entender, porque realmente, pues, si lo vemos desde el punto biológicamente, bueno, van a decir, ¿verdad? Que esa es una locura. Esa es una locura, pues. Y como dijo también en Corintios, habla de que para la gente del mundo y aún dentro de la iglesia, para ellos es locura, ¿verdad? Y para nosotros no es una locura, pues para nosotros es algo real. Sí, así es. Gracias por, sí, aquí requiere la fe de un niño. No es muy diferente que otras promesas que Dios nos da, ¿verdad? Dios dice que en todo momento, en todos nuestros caminos, sus ángeles nos cuidan. Pero yo no veo ángeles y yo no siento su presencia, pero Dios promete, así que lo creo, aunque no lo miro. Y no es muy diferente con la Santa Cena. Yo no veo, no siento cuerpo y sangre de Jesús, pero Jesús lo dice, así que lo creo, porque es mi Salvador. Y yo pienso, profe, que también nos pasa en la oración, ¿verdad? Porque realmente, ¿a quién estamos orando? A nuestro Padre Celestial, ¿verdad? No es un monólogo, no es un monólogo. Hay dos personas, es un diálogo, ¿verdad? Y entonces nosotros estamos hablándole a él y él nos está escuchando, él está presente también, entonces pasa igual en la Santa Cena. Sí, es semejante. Tiene razón. Sí es. Así es. Muy bien. Ok, ¿alguna otra pregunta, amigos? Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Muy buena clase. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Señor Jesucristo, qué maravilloso es este don de la Santa Cena que nos has dado. Tú nos conoces mejor que nos conocemos a nosotros mismos. Sabes que de muchas formas y en varias maneras necesitamos el mensaje de tu amor. Lo necesitamos personalizado porque somos tan dispuestos y prontos para dudar. Entonces agradecemos tu gran amor por decirnos vez tras vez en tu palabra, te amo, te perdono, eres mío. Y te damos gracias por decirlo una vez más en la Santa Cena. Recibimos pan con tu cuerpo y la sangre bajo el vino. Y estamos asegurados que nos amas y nos perdonas y que somos tuyos. Que uses esta bendición para fortalecer nuestra fe en ti cada día más, para que vivamos con seguridad y paz y para que un día muy pronto te veremos cara y cara en el cielo. En tu nombre, Jesús, te lo pedimos. Amén. Ok.
Bueno, yo voy a subir la tarea. Yo creo que mañana por la mañana voy a poder subirla. Pero hasta ese entonces, tengan buena tarde en el Señor. Una pregunta, profe. Sí, ¿cuál es, Marlene? ¿Cuántos cursos son? ¿Cuánto? ¿Qué número? 7, 6, 8. ¿Cursos? Lecciones, pues, ¿cuántas lecciones? En este curso hay 8 lecciones y esta fue la 8 tercera. Entonces, lecciones. faltan 5. Ok. Ok. Gracias, profe. Bendiciones a todos. Igualmente. Ok, Jolie Muy y linda Roy. la enseñanza, muy linda. Jolie y Roy, tengan muy buena tarde también. Dios les bendiga. Gracias, pastor, muy amable. Dios te bendiga, te guarde, te proteja siempre. Igualmente. Y lo siga usando al profesor Abraham. Gracias, Marlene. Sí, a usted también.